Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de salud que vamos a tener en esta tarde. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros socios de Aritac que se están conectando en esta tarde. Nos da mucho gusto recibirlos, cada quien desde su lugar, desde su oficina, desde su casa. A todos quienes esta tarde pues se han podido conectar. Les agradecemos su presencia y el interés que han tenido pues a lo largo de esta contingencia donde Aritac ha tenido diferentes programas y temas que han compartido con nosotros de interés para seguir pues bien informados de lo que está sucediendo actualmente, de qué podemos ir integrando a nuestras compañías y a nuestras empresas que nos sirvan para pues tener un mejor funcionamiento dentro de las mismas con nuestros colaboradores, con nuestros equipos de trabajo. Para Aritac, pues siempre es un honor contar con todos ustedes y traerles temas de interés. Esta tarde traemos para ustedes un tema muy importante, un tema muy interesante, que son los efectos en la salud mental por confinamiento de COVID-19. Como sabemos, pues nos estamos enfrentando a un reto muy grande. La mayoría o muchas personas han tenido que permanecer en su casa, aun cuando asistimos a laborar, pues hay el resto de los días que utilizábamos como descanso y recreación, pues ya no están siendo utilizados de esa manera, ¿no? Ya estamos en nuestras casas buscando otras actividades y otras alternativas. Y esto de alguna manera pues tiene consecuencias en la salud mental. Muchas personas quizá no sabemos cómo manejar esta situación a la que nos estamos enfrentando, también el aislamiento, la falta de cercanía con nuestros seres queridos. Así es que, pues un tema muy importante que nos trae esta tarde y tenemos como experta a la maestra Erika Clay. Ella es líder del área de bienestar y salud del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Actualmente ella está desempeñando este cargo. Es profesora e investigadora de la licenciatura en psicología de la Universidad Iberoamericana, de métodos de investigación, psicología social y seminarios de investigación. También es fundadora y directora del Laboratorio de Interacción Humana en la Frontera, Universidad Iberoamericana. Es investigadora principal del proyecto de investigación efectos psicosociales del confinamiento por COVID-19 y ella nos va a estar compartiendo este tema. Les recordamos, antes de pasar ya al tema principal con nuestra experta, la maestra Erika Clay, les recordamos que van a poder realizar preguntas a través del chat de este mismo medio y las vamos a estar canalizando al final de la plática y de la información que nos va a compartir la maestra. Así es que si ustedes tienen preguntas al respecto que realizar, las pueden ir haciendo para coordinarlas, las que podamos, alcancemos a contestar, y las que no, ya saben que a través del correo electrónico le podremos dar seguimiento a través de Aritac y de la maestra. Así es que, sin más, señores y señoras, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todo el equipo de Aritac y pasamos y le damos la bienvenida a la maestra Erika Clay. Gracias, maestra. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias al equipo de Aritac. Gracias a Paulina por las pruebas, las gestiones, Gaby Lagarda y al presidente licenciado Heriberto Galindo. Muchas gracias a todos los que están conectados. Estoy compartiendo en este momento mi presentación. Ok, se está compartiendo en estos momentos. En lo que aparece en la pantalla, efectivamente, como me presentaba... Ay, como les comentaba, pues ya vieron todo el resumen de lo que va a suceder en este día. Les voy a hablar sobre los efectos en la salud mental del confinamiento por COVID-19. Esta presentación, después de que me hicieron
invitación traté de acotarla hacia una exploración general de los principales hallazgos que se han obtenido desde la psicología asociados a diferentes procesos de confinamiento, cómo es que estos fenómenos de salud pública nos afectan en nuestra vida cotidiana, no solo los que están confinados, sino también a las personas que están experimentando una pandemia como lo es el COVID-19. Y luego, pues lo que buscaré hacer es, en primer lugar, englobar en este contexto el significado de salud mental, cómo es que es afectada la salud mental de manera diferenciada según el contexto en el cual se vea afectada o se vea interactuada con otros procesos, y los distintos procesos que involucran a estas personas que en este momento, como mencionaba Gaby, se encuentran en confinamiento y quienes no. Y algunos de los estudios, una revisión general de lo que nos ha dicho la literatura previa. Les mencionaba que dirijo el Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, este laboratorio de investigaciones que fundamos en la Universidad Iberoamericana con el propósito de que los estudiantes de psicología principalmente se formen en investigación y que en el futuro contribuyan para generar soluciones a diferentes problemáticas psicosociales. Entonces, pues un saludo si mis estudiantes están por ahí, entre ellas Dalia, Cecilia, Celeste, Saraí, Rubí, Isabel, las estudiantes que forman parte del diseño también de este estudio y que estoy mostrando. Esto es una primicia que por la insistencia del equipo de Aritac estoy mostrando a ustedes. Nadie ha visto estos resultados preliminares que voy a mostrarles el día de hoy. Entonces, Maestra, vamos a... Sí. La interrumpo un poquito porque la pantalla no se ve completa. No sé si la pueda cerrar en lo que nos sigue platicando y abrir de nuevo. Ay, ¿qué estará pasando? Ok, Ajá. voy. Porque se ve una partecita nada más. ¿Se ve ahora? No. Oh. No sé si cerrarla completamente y volverla. ¿Se ve ahora? No, ya no lo estoy todavía. compartiendo. No. Ajá. Sí, bueno, yo voy a tratar de hacer esto. Eso pasa muchas veces cuando uno da Sí, clases, que surgen... es normal. surgen cuestiones técnicas y uno Ahí tiene que está, improvisar. maestra, ¿eh? Muy bien. No sé Perfecto. qué haya pasado. Muchas gracias. Ok, entonces les decía que por la insistencia que el equipo de Aritac hizo que presentáramos unos resultados preliminares, nos apresuramos a hacer un análisis preliminar y presentarles a ustedes esto que les traigo el día de hoy. Les voy a platicar de este estudio que probablemente, bueno, de hecho no probablemente, sino porque algunos de los integrantes de los socios de Aritac estuvo en contacto con nuestro cuestionario, con este cuestionario que forma parte del estudio general, pues estaban interesados en ver y con mucho gusto les estoy compartiendo el día de hoy de qué va y cuáles son, hacia dónde van los hallazgos que estamos viendo, ¿no? Entonces buscaré también darles algunas recomendaciones que les sean a ustedes de utilidad para su práctica en general en las organizaciones en las que se encuentran. Para empezar, tenemos que recordar esta definición que la Organización Mundial de la Salud nos da y que ya todos tenemos muy clavada en la cabeza y que tiene que ver con el estado completo físico, del bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, dentro de esta definición total de salud se encuentra el elemento mental, se encuentran estos procesos que no son observables, pero que sí en sus consecuencias. Entonces, la salud mental abarca una amplia gama de estas actividades que directa o indirectamente se relacionan con el componente de nuestro bienestar mental y que se incluye dentro de esta definición. Entonces,
cuando hablamos de salud mental vamos a ver esta serie de procesos, de acciones que están encaminadas a la promoción del bienestar, a la prevención de trastornos mentales, al tratamiento, rehabilitación de personas afectadas por dichos trastornos. En general, si nos sentimos emocionalmente inestables, no nos sentimos a disgusto, a lo mejor con palabras coloquiales nos sentimos angustiados, enojados, alterados, pues estamos hablando de que hay un asunto de salud mental que no está funcionando de manera correcta. Y cuando tenemos trabajadores, porque ustedes trabajan con personas, siempre pues de manera totalmente ligada a sus trabajos, van a encontrarse con la necesidad de tener salud mental en sus ambientes de trabajo, porque trabajamos con personas. En este contexto, ya el contexto en el que nos ubicamos ahora y que no vale la pena hablar con relación a de que el COVID cuando llegó, el asunto es que es un fenómeno de salud pública global que nos alcanzó de una manera tan veloz que fue inesperada que llegara a esa velocidad a la que llegó. Pero ¿cómo es que en el laboratorio de investigaciones que les platicaba, la tesis que dirige todas las investigaciones tiene que ver con esta correlación que existe entre los procesos sociales y los procesos psicológicos. Entonces, partiendo del entendido que todos los fenómenos sociales influyen a los procesos psicológicos, es que después derivamos explicaciones al comportamiento humano en general. ¿Y cómo es que el COVID-19 se convierte en un fenómeno psicológico, un fenómeno social que afecta a fenómenos psicológicos? Pues en el hecho de que aun cuando es una enfermedad, una cuestión biológica, que si bien está conformada por el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de COVID-19, se genera una serie de cambios sociales, se generan interacciones diferentes que van a afectar de manera indiscutible nuestros procesos psicológicos. Entonces, el aislamiento y la cuarentena dentro de los fenómenos sociales que se generan, pues van a tener mayores efectos en aquellos grupos que se encuentren en riesgo. No va a ser de manera igual el efecto que tiene el COVID-19 en cada una de las personas que lo están experimentando. Va a tener que ver, sí, con los estratos sociales, con los contextos, con las condiciones de la vivienda y de manera personal, de manera individual, con el historial psiquiátrico, la baja salud mental preexistente que ya tengamos, que pues va a reflejarse en el diferente nivel de impacto que se va a tener en la salud mental. Y yendo hacia el contexto de cómo se está viviendo el confinamiento en las diferentes unidades domésticas en las que sus trabajadores habitan, pues es muy importante entender que, y seguramente anecdóticamente ya lo han ido explorando. Estar confinado, vamos a tener que tomar en consideración el hecho que las condiciones de vivienda van a generar también una diferenciación. Si, por ejemplo, tenemos la posibilidad de enviar a nuestros empleados a trabajar en casa, estar haciendo home office, tenemos que partir también de este entendido. Hay diferencias en cuanto a los espacios de convivencia, la iluminación con la que se cuenta, si se cuenta con los servicios de calidad, por ejemplo, los servicios de internet, si el alcance es de banda ancha o es de cable de cobre, habría, y además que en los espacios en los que se asumía que había muy alta calidad, pues resulta que están muy saturadas las líneas, ¿no? Estos elementos van a entrar en consideración para ver que hay condiciones estresantes en el contexto en el que estamos viviendo el confinamiento que van a generar mayor o menor estado de bienestar psicológico. También el hacinamiento podría ser una de ellas. ¿Cuántas habitaciones se tiene en una casa y cuántas personas habitan ella? El teletrabajo sin las condiciones, sin contar con el equipo. Hace rato que hacíamos las pruebas, veíamos si era mejor usar unos audífonos o no, y no todos teníamos audífonos y conseguimos audífonos. O sea, todo este proceso que requiere pues tomar en consideración que el trabajo se pueda hacer de calidad, pero también que permita
que no se agregue un estresor al trabajo que estamos realizando, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se encuentra en el estar confinado y que nos ha dado evidencia sobre esto, estudios de experiencias previas y ya en los países que empezaron el confinamiento al principio, ya hay algunas publicaciones recientes que tienen que ver con los roles familiares que se traslapan con los profesionales. Hay diferencias, por ejemplo, entre el ejercicio de funciones de maternidad o paternidad y que cuando estás trabajando desde casa parece haber un traslado de las dinámicas machistas y hay una división del trabajo en casa que es inequitativa. Entonces, de repente, la trabajadora tiene que estar haciendo su teletrabajo, pero además ser maestra de tiempo completo de sus hijos y estar al pendiente de cocinarle a su esposo o a sus hijos, y pues ahí se observa que esas condiciones sociales podrían reflejarse en la forma en la que está viviendo su salud mental, ¿no? Los conflictos exacerbados también los conflictos familiares se podrían exacerbar por la convivencia. No es lo mismo que vea en la noche a mi pareja después de una larga jornada de trabajo y nos demos masajes mutuos a que esté todo el día viéndole la cara y pues por supuesto que se van a generar los conflictos de la convivencia, ¿no? Y dentro de los reflejos, dentro de lo que hemos visto en los estudios previos, es que al parecer el sector industrial muestra más efectos psicológicos adversos que quienes no dependen de la industria y tiene mucho que ver con las crisis económicas que se generaron y que vieron afectadas algunas empresas que tuvieron que reducir el personal, cerrar, etcétera, ¿no? Ahorita las condiciones no se conocen del todo en nuestro país, pero se están viendo algunos de estos efectos. Y bueno, ¿qué es lo que la revisión rápida? Pues en realidad nos está diciendo que han habido manifestaciones de problemas de salud mental como ansiedad, insomnio del tipo de insomnio de iniciación o insomnio de mantenimiento, que tiene que ver con los primeros 30 minutos que te cuesta trabajo quedarte dormido o que puedas tener un sueño profundo y no te despiertes a cada rato, que tengas pesadillas, pérdida de la concentración, irritabilidad, estrés postraumático, depresión y también casos de suicidio se han encontrado en experiencias pasadas. También los estudios previos nos hablan que después del confinamiento, en estos casos que hay que mencionar aquí que se trata de un virus diferente al de al de la enfermedad de COVID-19 y que pues no sabemos cómo va a ser el efecto, cómo vamos a volver a esta nueva normalidad cuando las actividades se recuperen y no sabemos. Pero los antecedentes nos permiten tener ciertas predicciones y empezar a pensar en las soluciones que se tengan que emprender. Y bueno, solamente el 4% de todos los que han estudiado, de los que se han estudiado, hablaron de experimentar alivio y felicidad durante el confinamiento, ¿no? Entonces, muy probablemente asociado con estas condiciones contextuales que les permitieron vivir de una manera, a lo mejor ya empezaron a meditar, hacer yoga y por fin para sí mismos, ¿no? Pero es un muy bajo porcentaje de la población que puede vivir esta realidad utópica en la que el confinamiento me está haciendo una mejor persona, ¿no? Y súper productiva, súper práctica y perfecto ser humano, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones habrá que tomarlas en cuenta y en todos los estudios lo que se muestra es que en general los universitarios son quienes han tenido los menores síntomas de estrés postraumático y trastornos psicológicos durante la cuarentena, pero no significa que no los hayan experimentado, ¿no? Tal vez por la menor carga de responsabilidades económicas podría ser. Y bueno, les voy a platicar sobre nuestro estudio. Me voy a ir ya con estos hallazgos. Así como mencionaba Gaby en la presentación, este estudio que se titula Efectos psicológicos del confinamiento por COVID-19, prevención de problemas de salud mental y violencia de género en la frontera norte de México, ha recibido recientemente, y estamos muy contentos de esa noticia, obtuvimos fondo
para desarrollar esta investigación por parte de la Dirección de Investigaciones de Ibero Ciudad de México Tijuana, y es una investigación que estamos desarrollando en este laboratorio. Pero antes de que obtuviéramos financiamiento, empezamos pues, a observar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Nosotros en la universidad nos fuimos se cerraron las puertas para los estudiantes y empezamos a preparar las clases en línea, y todo lo trasladamos a la modalidad en línea para el 17 de marzo. Entonces, cuando empezamos en el 17 de marzo, las estudiantes y yo nos manteníamos en interacción y veíamos en las experiencias personales, también en las de mis otros estudiantes, cómo había una serie de manifestaciones psicológicas que eran necesarias de medirse. Y bueno, nos lanzamos a diseñar este instrumento, desarrollamos un instrumento inicialmente cuantitativo, pero este estudio en su totalidad es un estudio que va a ser una investigación e intervención de tipo mixto. A lo mejor voy a tratar de no ser tan técnica en estas terminologías, pero básicamente lo que significa esta metodología mixta es que va a tener elementos tanto cuantitativos como cualitativos que van a recoger mediciones estadísticas de lo que la gente nos va respondiendo a través de psicométricos y algunas otras variables con las que los vamos a relacionar de tipo contextual, de tipo sociodemográfico, y también vamos a recoger experiencias de vida, ¿no? Algunos relatos que nos vayan contando las personas sobre cómo viven el momento de aislamiento social, cómo va a ser después la reincorporación, cuales que sean las circunstancias sociales que se presenten, ¿no? Entonces, pues estamos muy agradecidos con la universidad de que sí nos otorgaron este financiamiento y con mucho gusto cuando tengamos ya otros avances de alguna otra fase, les compartimos a ustedes lo que tengamos, ¿no? Pero esto que les voy a enseñar ahorita es de la primera fase, de una parte de la primera fase, que es el elemento cuantitativo, y fue un muestreo no probabilístico. Lo hicimos por conveniencia a través de esta estrategia de pasarnos la encuesta con contactos, con conocidos, con diferentes personas que conocían a nuestros conocidos, y obtuvimos, después de haber descartado a algunas personas que no contestaron todas las preguntas, a 906 individuos de entre 18 a 73 años. Con una media de edad de 35 años y un mayor porcentaje de mujeres, el 74.6% de mujeres y el 25.2% de hombres. De todos ellos, a nosotros les invitamos a participar en un seguimiento porque, además de ser mixto, no mencioné la otra parte del diseño de la investigación, es un estudio longitudinal que espera que se le pueda dar seguimiento a una muestra de esa población total que entrevistamos, y de qué manera voluntaria va a participar en el seguimiento. Aceptaron participar 450 personas. Entonces esperamos, si tenemos éxito y si alguno de los que están aquí escuchando la conferencia participaron y pidieron hacer seguimiento, contesten nuestra siguiente encuesta, se los vamos a agradecer mucho. Pues vamos a seguir con esto a lo largo de alrededor de 4 o 5 meses, según lo que vaya a durar este periodo, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue utilizar una serie de pruebas que ya existían dentro del estudio de la psicología, como esta ampliamente conocida, a lo mejor ustedes la han visto incluso por internet, que es el inventario de ansiedad de Beck. Es una de los instrumentos que utilizamos, que mide precisamente esta psicopatología en la que pues vamos a encontrar algunos signos y síntomas de ansiedad que pueden ir desde leve hasta severa, ¿sí? Entonces, este fue uno de los instrumentos en los que nos concentramos por la experiencia que recogimos de distintos estudiantes que manifestaban haber experimentado ansiedad en estos primeros días de confinamiento. También, como habíamos recogido de estas experiencias, algunas personas que reflejaban que tenían trastornos de sueño, agregamos preguntas que tenían que ver con trastornos de sueño.
Y como por la naturaleza de nuestro laboratorio, que es ver cómo interactúan los procesos sociales con los procesos psicológicos, pues toda una serie de preguntas que tienen que ver con la sociodemografía de quienes participaron en el estudio. También quisimos ver qué tanto estaban tomando las medidas de prevención para contagiarse del COVID-19, cuáles eran estas condiciones de aislamiento en las que pues, estaban en este momento, qué tanto acceso a la información, ese es otro elemento, esto que le llaman infobesidad, que tenemos exceso de información y esto no nos permite procesarla de manera correcta o algunas de las veces tomar decisiones equivocadas basadas en informaciones erróneas o falta de información, ¿no? Y también aproximándonos al elemento cualitativo, agregamos preguntas sobre reflexiones y qué expectativas a futuro tenían, midiendo esta parte de qué tanta esperanza las personas manifiestan en estas condiciones de aislamiento. Y bueno, dentro de los resultados preliminares, no, les decía que no les voy a mostrar todo el análisis, algo que tenemos que hacer para analizar los resultados es pues jugar con los datos. Yo siempre le digo como que jugamos con cuando es un estudio como que explora muchas variables, lo que tenemos que hacer es hacerlos interactuar con los diferentes, con las otras variables que podrían estarles afectando. Entonces hacemos diferentes pues, modelos multivariados, pero en este caso lo que hice fue hacer algunas mediciones no paramétricas dentro de la estadística. Lo que hice fue hacer análisis de correlación, de asociación entre las variables de estudio y otras variables asociadas. En este caso me concentré, y no les voy a presentarlas de todas con todas, porque sería interminable esta conferencia, pero sí algunas relevantes y que podrían darnos cierta información útil para, pues para nuestra labor diaria, ¿no? Entonces, fueron estas variables que ustedes están viendo en la pantalla y que ya mencioné que estaban dentro del estudio, asociadas con el género, la ocupación, los dependientes económicos que tuvieran, incluso la calidad del internet. Quisimos explorar los días de confinamiento y la percepción sobre las condiciones de trabajo. Recordemos que entrevistamos a los que estaban trabajando en casa, ¿sí? Ok, y bueno, dentro de los resultados, primero les voy a mostrar una serie de resultados sobre los estudios en general, perdón, sobre las variables de estudio en general sin asociación con alguna otra variable. Estos son los descriptivos que sacamos y de la población total que les decía que entrevistamos, pues vemos que la mayoría de las personas no experimenta una ansiedad severa, pero sí se observa que hay un alto porcentaje, un 42% de la población que está manifestando síntomas de leve y moderada. Esto significa que tal vez no están vomitando, no le están temblando las manos, no están sudando, no están teniendo cambios de temperatura, pero sí están sufriendo probablemente trastornos de sueño, a lo mejor estas dificultades para concentrarse, etcétera. Entonces, esto nos habla de que sí existe presencia de niveles de leve a moderado de ansiedad. Hubiera sido muy preocupante encontrar que la mayoría de la población se encontrará en severo, pero sí es preocupante que el 11% de la población esté manifestando síntomas de ansiedad severa. Entonces, esto es lo que estamos encontrando. En este insomnio de inicio que les mencionaba, que tiene que ver con los primeros 30 minutos, dificultades para dormirse en los primeros 30 minutos en los que yo ya decido me voy a dormir, ahí hicimos esta pregunta, no tenemos una escala. En general, cuando se hacen estudios sobre los trastornos del sueño, pues se hace un seguimiento individualizado para cada persona y determinar cuáles son estos trastornos específicos y luego determinar los tratamientos. Nosotros lo que hicimos fue utilizar pues un instrumento general y más bien hacer preguntas sobre las dificultades que estaban experimentando y medirlos en escala Likert.
y aislé cada una de las preguntas asociadas a estos trastornos de sueño. Entonces, pues si bien están diciendo las personas que no tienen, la mayoría, el mayor porcentaje de las personas están diciendo que no tienen problemas para dormirse en los primeros 30 minutos, sí tenemos una población que va ni de acuerdo ni en desacuerdo, que pues está manifestando de que sí le dice, pues medio que me cuesta trabajo, o están diciendo de que sí están totalmente de acuerdo. Entonces estamos hablando de que al menos el 38% de la población está manifestando que tiene trastornos de sueño, un insomnio de inicio. Las percepciones en general de las condiciones de trabajo, la mayoría pues no están ubicados en el que sienten que están en condiciones inadecuadas. Les hicimos preguntas específicas, como si la conexión de internet era buena, si la iluminación estaba, si había ruido en el vecindario, si tenían un espacio propio para trabajar, y una pregunta específica de cómo sentían ellos que estaban sus condiciones de trabajo y del lugar en su casa, ¿no? En general, ¿tú crees que tienes las condiciones para trabajar en tu casa? Fue la pregunta. Entonces, la mayoría dijo que estaban de adecuadas a regulares. O sea, no, el mayor porcentaje no se atrevió a decir que estaban muy adecuadas, que eran las óptimas para trabajar. Y tenemos un 5% y 8% de la población que dice que son inadecuadas y un 8% que son poco adecuadas. Entonces, sí nos habla de que hay un porcentaje de la población que pues está en estado de alerta y que podría presentar dificultades para realizar su trabajo o bien para, pues que podría manifestar algún trastorno de salud mental. Cuando hacemos y bueno, otra cosa que nos pareció importante tenía que ver con las principales preocupaciones de la población. La principal preocupación, las dos principales preocupaciones que aparecieron en general son la economía del país. Están preocupados por cuál va a ser este futuro de nuestra economía y que sus familiares se contagien. Las otras preocupaciones que preguntamos pues son, la siguiente tiene que ver con el acceso a la salud, seguida del propio contagio. Esas son las principales preocupaciones que aparecen. Y con relación a las expectativas al futuro, les preguntamos para ver qué tanto estaba el nivel de esperanza a partir del confinamiento, pues estamos como a la mitad. Hay gente que piensa que los tiempos peores y los tiempos van a ser mejores en el futuro. Cuando hacemos una asociación, me voy a ir más rápido porque quiero irme hacia las conclusiones, creo que nos quedan como 15 minutos. En ansiedad, cuando lo asociamos con género y también con cada una de las otras variables, es cuando estamos empezando a encontrar estos pues, resultados más interesantes, porque no es el confinamiento por el confinamiento lo que está generando que la gente tenga niveles de ansiedad o trastornos de sueño. Ya lo decía en la introducción, es por la interacción con otros diferentes factores contextuales. Y por eso los investigadores psicosociales siempre tenemos que tomar en consideración todos estos elementos y ver cómo se asocian con nuestras variables de estudio. En este caso, el género, pues vemos que hay una diferencia con relación al nivel de ansiedad. Lo interesante que me resultó a mí aquí es que la población que se encuentra ubicada dentro de la ansiedad severa y la ansiedad moderada, en su mayoría, la población es de mujeres. ¿Sí? Entonces, esto nos está hablando de una diferenciación en cuanto a los niveles de ansiedad que se están viviendo. Estos, aquí no me salió el nivel de significancia, pero sí tiene un nivel de 0.001. Esos son los niveles de significancia que nosotros requerimos para decir estos sí son resultados estadísticamente significativos. Y las pruebas que apliqué para todas estas, como les decía, como fueron asociaciones en este primer análisis preliminar, para quienes conocen de estadística, fueron la prueba de Pearson de chi cuadrada para dos grupos, para la comparación de dos grupos. En el caso de ocupación y tipo de ansiedad, también hice estas distintas comparaciones y pues nos encontramos, en general ya vimos la gráfica de los niveles de ansiedad,
que las personas no están ansiosas de manera severa. Pero aquí lo que quiero destacar es que quienes están ubicados con mayores porcentajes de ocupación, perdón, del tipo de ansiedad moderada, que son las que tendríamos que tomar en cuenta nosotros para decir que ya hay ciertos trastornos de salud mental, pues están ubicados dentro de los autoempleados y los empresarios. O sea, parece ser como, a mí me empieza a generar sospechas este tipo de, bueno, más bien hipótesis de estudio y explicaciones de por qué se están presentando estas interacciones, probablemente tengan que ver con la dependencia económica que recae sobre ellos, que pues la pérdida pues de esta actividad central. Y si bien sí aparece también en los empleados y en los estudiantes y en los cuidadores del hogar, el porcentaje mayor que se ubica en el caso de empresarios y autoempleados, pues resulta interesante. Sobre los hábitos preventivos asociados con el género. También, y aquí consideramos el lavado de manos, sana distancia, el uso del codo para coser, uso de gel. Vemos que quienes cuidan más esta prevención son las mujeres, ¿no? Ahí podría estar asociado con estas explicaciones sobre la manera en la que hemos sido socializadas como mujeres y que se nos está inclinando hacia pensar en cuidar de nosotras mismas porque estamos cuidando de las otras personas también. Sobre las expectativas al futuro, parece ser que el incremento del número de días genera un estado de desesperanza o conformidad. Esto me llama mucho la atención porque las personas que llevan más de 30 días son las que muestran el más alto porcentaje en no expresar ninguna expectativa del futuro. Así como la respuesta fue de que, pues quién sabe. ¿No? Así no sé si va a estar bien, no sé si va a estar mal, me vale. Podría estarse presentando este estado. Y las preocupaciones, prevalece el contagio de familiares y la economía del país como las principales preocupaciones, pero quienes más se preocupan por su propio contagio y por la pérdida del propio empleo son quienes tienen dependientes económicos. También es una variable interesante a tomar en consideración. Y pues otra cosa es que las exigencias del trabajo en casa está asociada también pues con la conexión a internet. Si tengo más ansiedad teniendo una regular o mala conexión a internet. Entonces, este es otro de los factores. Y finalmente, esto también es el último resultado que voy a presentarles. Quienes presentan los índices de ansiedad severa presentan a su vez la percepción de condiciones principalmente calificadas como regulares. O sea, quienes expresaron mis condiciones de trabajo son regulares, son los que se encuentran dentro del tipo de ansiedad severa y esto podría ser preocupante. Y ya me voy a mis conclusiones. Estos resultados en general son de población en general. Ya les mostraba que entrevistamos estudiantes, autoempleados, empresarios, empleados, pero como les decía, la población, por las características de tener familiares o diferentes condiciones de trabajos, del hogar y contextuales, pues nos van a dar una pauta para pensar en la salud mental en mi espacio de trabajo. Y lo quise hacer así como para regalo hacia esta asociación y creo que es contribuyente para nuestra sociedad en general. Si tenemos problemas globales, como lo es las soluciones planteadas en el terreno global también tendrían que ser las que van a contribuir a la mejora de nuestros ambientes de trabajo. Hay que tomar en consideración algunas de estas recomendaciones, como el hecho de que los fenómenos psicológicos, en este caso la salud mental, pues es tarea de todos cuidarla. Y aun cuando no podemos evitar la existencia de un virus, podemos mitigar sus daños psicológicos. La prevención va a ser siempre la mejor herramienta para la erradicación de los problemas de salud mental. Entonces hay que anticiparnos a estas problemáticas que vemos que están apareciendo, por ejemplo, en las personas que llevan más tiempo. Debo de decir aquí, y no lo aclaré cuando mencioné a mis participantes, que también estudiamos a personas de los Estados Unidos. Entonces llevaban un poco más de días de confinamiento que nosotros. Y eran los que estaban en el pico
de días, que llevaban más de 30 días cuando lo hicimos. Estos resultados son de aproximadamente la primera y segunda semana de abril. La prevención, generación de espacios más humanos para trabajar dentro y fuera de la oficina va a ser el reto de todos. Y muy importante, esto que les estoy presentando, yo espero que lo tomen como muy importante, porque pues nos da ciertos indicadores de que las decisiones que tomemos hay que buscar basarlas en la evidencia científica. Hay muchos estudios que respaldan lo que estoy señalando y que nos van a servir para experiencias de prácticas corporativas que ayudaron a mitigar los daños de salud mental en otros países. Por eso decía que estas soluciones globales que nos sirvan también en nuestros espacios locales. Bien. Y aquí unas cuantas recomendaciones. Optimizar la comunicación y transparencia que vienen en algunos de los papers que traté de resumir algunos de ellos. Optimizar la comunicación y transparencia es muy importante en estos momentos para quienes dirigen una organización y quienes dirigen el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo. El plan de retorno claro, el apoyo con información precisa de lo que provean las autoridades sanitarias va a disminuir el estrés en los trabajadores. Es muy importante también tomar en consideración que algunas personas probablemente resultaron contagiadas o sus familiares resultaron contagiados y se han presentado en otros espacios estigmas asociados a esa recuperación en el contagio. Una recomendación sería las políticas de cero tolerancia a la discriminación y el entrenamiento de los protocolos para poder aplicar esta cero tolerancia. Entrenamiento sobre el COVID-19 y factores preventivos que permitan crear la conciencia, por ejemplo, de lo altruista que es el acto voluntario de no aglomerarse. ¿Sí? Esto en otros estudios de otros países, como por ejemplo en Canadá, ayudó a que cuando estuvo lo de la influenza, en ciertos espacios, el que la conciencia de que, es que yo estoy contribuyendo para que no se saturan los hospitales, estoy contribuyendo para que no se enferme la comunidad en general, para que nuestros ancianos prevalezcan vivos, para que las personas de mayor riesgo, o sea, como generar esa conciencia contribuye mucho para que ejerzamos nuestros actos con voluntad. El hecho de no hacer fiestas, no aglomerarme y no, pues, quedarme en casa en la medida de lo posible, ¿no? Se sugiere la capacitación a los managers sobre la supervisión, flexibilización y el no acoso laboral. Es muy importante que, conociendo todos estos factores de contexto que pueden afectar la salud mental, que flexibilicemos algunas de las estrategias de supervisión con nuestros trabajadores que se encuentran haciendo el trabajo desde casa, por ejemplo. Hay que buscar también prevenir el aislamiento social de las personas. No están interactuando con sus compañeros, entonces a lo mejor podría ayudar que los directores de las compañías, de las organizaciones, generen espacios en los que platiquen con sus trabajadores de a pie. Sí, en el que digan simplemente no para decir, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo van nuestros números? Sino para ir hacia esta parte humana de ver cómo estás, cómo está tu familia, cómo te estás sintiendo con esto. El generar el apoyo social en estos momentos va a ser crucial porque pues ustedes seguramente han visto y saben muchísimo de cómo el hecho de que las personas se sientan valoradas, pues van a hacer que el valor se extienda hacia nuestras organizaciones y que el trabajo se haga de mejor manera. También una última recomendación sería que tengamos todos el desarrollo de un programa de regreso a la nueva normalidad. Y de esta manera disminuyamos las incertidumbres y aun cuando pueda ser un plan que se tenga que flexibilizar por las condiciones, ya estamos previendo cómo van a regresar a nuestros espacios de trabajo los y las trabajadoras para pues tener ambientes más saludables. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra. Una información muy interesante. Quienes trabajamos en los departamentos de recursos humanos estamos muy familiarizados con la conducta y el comportamiento humano. Constantemente
el servicio, la interacción que nosotros tenemos hacia nuestros colaboradores, y una de las tareas principales que tienen las empresas pues es crear estos entornos y estos espacios donde exista un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Si sabemos a lo largo de todos los años y siempre ha sido una actividad, una función y un compromiso el que se ha tenido, ¿no? El que sabemos que se trabaja más feliz, más a gusto cuando tenemos esos entornos de trabajo, y ahora pues que se han trasladado de alguna manera esos entornos de trabajo a los hogares, pues se enfrentan a muchos retos, pues nuestros colaboradores. Maestra, ¿hay alguna de las preguntas que nosotros le queremos hacer en base a la información que nos ha compartido? Si bien es cierto que atendemos este tipo de situaciones con nuestros colaboradores, y algunas empresas probablemente no tengan todas un departamento de psicología o esta atención psicológica, que yo creo que va a ser bien importante que nos demos a la tarea de implementar en nuestras empresas, porque aunque entendemos mucho, pues no somos expertos en esta materia. Pero ¿cuáles serían los factores o qué tendría que presentar? ¿Cuáles son las señales que nosotros podemos observar para poder decir que necesita una atención médica psicológica algún colaborador? ¿Cuáles son esas señales? Ok, creo que es muy fácil detectar las señales cuando conocemos a nuestros colaboradores. Y por eso lo que mencionaba de hacer acompañamiento social es muy relevante, porque si bien, o sea, yo sé que lo hacen quienes están a cargo de los departamentos de manejo del personal, de capital humano, de desarrollo humano, de recursos humanos, pero justamente cuando vemos un cambio en el comportamiento, y esto no solamente para los trabajadores, sino en general para nuestras familias, es cuando están mostrándose los signos de alerta. ¿Sí? Vemos que si era una persona muy responsable, muy cumplida y empieza a lo mejor a tener faltas atípicas, a llegar tarde al trabajo, a mostrarse menos motivado por el trabajo que está realizando, o sea, van a ser señales de que algo está ocurriendo, ¿sí? Entonces, yo por eso enfatizo el hecho de que busquen estos acercamientos más humanos con los colaboradores, eh, porque van a ser clave para detectar y abrir el espacio de confianza en el que uno de ellos pueda decir algo está ocurriendo. Sucede que mi abuelita tiene diabetes y ya vi que están falleciendo varias personas a raíz de esto. O sea, como hay preocupaciones que a veces tienen que ver, por eso las últimas recomendaciones que les hacía, de a lo mejor traducir a sus trabajadores la información que tenga que ver con lo que las autoridades sanitarias hablan, que sea información precisa, porque muchas de las decisiones están basadas en la ignorancia. Si, por ejemplo, el trabajo consume la mayor parte de mi vida, pues muy probablemente lo único a lo que acceda sea a las publicaciones de Facebook de mis contactos o a las cadenas de WhatsApp que me manden con fake news y noticias, o sea, cosas que más bien lo que están haciendo es incrementar el estrés y la ansiedad de las personas. Entonces, eso, en realidad es muy sencillo y yo quería poner, pero como sé que es una red que incluye muchos lugares, no quise poner los números de Tijuana, por ejemplo, pero sé que en estos momentos, desde el IMSS, desde los centros tienen líneas de atención psicológica. O sea, sí existen en estos momentos en casi todos me atrevería a decir en casi todos los municipios, líneas de apoyo psicológico, si hay algún caso de emergencia y, por ejemplo, que no cuente con recursos económicos para acceder a él. Claro. Desde nuestras compañías, le digo que quizá algunas ya los tienen, otras están trabajando en de alguna manera implementar programas de salud mental
¿cuáles serían las recomendaciones que nos podría hacer, maestra, respecto a cómo implementar estos programas de salud mental, del manejo de la ansiedad? ¿Qué debemos considerar en las compañías para tener esta parte, ¿no? Yo les recomendaría buscar en primer lugar hay varios manuales ya disponibles. Desde la Secretaría de Salud tienen el suyo propio sobre atención a la salud mental, la organización, la Asociación Americana de Psicología. Ya hay varios manuales disponibles con que den una googleada sencilla, de verdad van a tener acceso y son muy didácticos, muy buenos. También, por supuesto, pueden contactarnos a nosotros también en la universidad con toda confianza. Pero además de esos manuales de expertos, yo sí he visto el éxito que tienen el tomar en consideración a los distintos representantes de los equipos de trabajo. Por ejemplo, cuando se esté armando un protocolo o un plan de acción para la mejora de la salud mental, que se hagan grupos focales con los diferentes, podría ser una aproximación, grupos focales con los diferentes trabajadores de distintas áreas, de distintos departamentos, que se sientan escuchados, que vean que no nada más para generar esta percepción en ellos de que me están tomando en cuenta, sino porque de verdad es muy valioso la información que van a dar ellos desde el campo, desde sus actividades diarias, y que muchas veces no nos enteramos por no acercarnos hacia ese último eslabón del trabajo, ¿no? Entonces, al armar estos, además de utilizar los manuales, las recomendaciones de la Secretaría de Salud, etcétera, se podrían generar el apoyo. Por ejemplo, las compañías que no tienen todo el recurso y dicen, es que no tengo para invertir todavía para esto. La verdad es que sí es una inversión que vale la pena. Yo creo que es de las más importantes inversiones para todas las compañías, pero supongamos que si están en algún periodo en el que están en dificultades, sí se podría hacer uso de las personas con las que ya se cuenta ahí, como para hacer estos acompañamientos, casi como de escuela, estos programas de tutorías de pares, ¿sí? En los que las personas más resilientes pueden ser actores fundamentales para replicar parte de sus estrategias dentro del personal. El aislamiento social es el peor daño que nos hace a todas las personas en nuestra salud mental, y el acompañamiento social es la mejor cura. Perfecto, pues ahí tenemos una de las recomendaciones por parte de la maestra. Vemos que algunas empresas han implementado brigadas de atención psicológica, que no necesariamente tendríamos que ser expertos, ¿no? Sino de tener esa parte inicial de escuchar al otro. Ya en eso estamos haciendo una gran iniciativa, ¿no? Escuchar, a veces las personas únicamente necesitan ser escuchadas. Y tenemos aquí una pregunta, que si sabes si existe alguna técnica en psicología en específico que la gente en general deba hacer o buscar cuando estemos en mejores condiciones desde el tipo de vista psicológico. No existe una única técnica milagrosa para, y bueno, tal vez exagero con la palabra milagrosa, pero generalmente las personas buscamos como esta causa-consecuencia que me genera una transformación inmediata, y sobre todo porque las personas somos diferentes. Ya mencionaba lo del contexto, pero también nuestro background individual hace que procesemos de diferente manera, incluso diferentes técnicas. Por eso hay una serie de aproximaciones teóricas y terapéuticas que no son igual de funcionales para unos y otros. Por ejemplo, si me aproximo a la psicoterapia cognitivo-conductual, a lo mejor podría serme más útil a mí que requiero este esquema específico, pero alguien que a lo mejor quiera trabajar con cosas, pues todo el tiempo, trabajar más a profundidad, cuestiones del pasado, un psicoanálisis, ¿no? Pero ayuda mucho así en general, y es una recomendación que a lo mejor han escuchado, que se armen un calendario de actividades. O sea, que tenga, que respete los tiempos de actividades, aun si, por ejemplo, estoy haciendo mi trabajo de casa y mi trabajo es flexible. Porque suelo, por ejemplo, el mantener mis hábitos de higiene, bañarme,
el peinarme, el arreglarme un poquito, hacerme de desayunar y tener estos espacios de desayuno sin prisas y no en la cama, ¿no? Como ayuda mucho la disciplina en estos momentos en los que podría estar en total desorden el resto de la vida, ¿no? Entonces, armarse un calendario, utilizar algunos de los recursos que tenemos en internet como yoga, meditación, ayudaría. Si no tengo a mi alcance, por ejemplo, ya si tengo alguna otra cosa, hay muchas psicoterapias que están dando ahorita online. Los psicoterapeutas se adaptaron a estos tiempos y la gran mayoría está dando terapias en línea. Entonces, si tengo los recursos para hacerlo, yo no dudaría en ningún instante en solicitarlo. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta que sí, perdone, aquí me perdí un poquito, pero de las personas que se entrevistaron, de los datos que se recopilaron, si ellos mismos comentaron algunas soluciones sugeridas para el retorno a las empresas. No preguntamos sobre esto, pero va a ser interesante preguntarlo en el seguimiento. Creo que, fíjense que, o sea, justamente platicando, ahorita que me preguntaban sobre los programas de implementar, pues, sobre acompañamiento psicosocial. Algo que estamos haciendo, por ejemplo, en la Ibero, es generar este plan de regreso a la universidad. Y lo estamos haciendo de manera colegiada. Se está consultando a gente de distintas partes y además las experiencias de los países que ya regresaron antes. Ayudan mucho, no solamente para esta parte de la higiene, ¿no? Porque sí hay estos protocolos que, pues, que no entren muchas personas al mismo lugar, que sean escalonados los horarios, que a lo mejor se utilicen, que no se utilicen guantes, porque ya el médico nos dijo que no utilizáramos guantes porque eso era un engaño. No, esto no es de salud física, es de salud mental, pero también una de las cosas, ¿no? Como que generar estos protocolos en conjunto. Y no, me gustaría responder que sí, no he terminado de hacer con el equipo el análisis de las reflexiones de las personas de esta primera etapa, pero yo creo que vamos a preguntar eso en la segunda. Pues perfecto, ya tenemos ahí poder ir enlazando la información de nuestros socios con la información de esta investigación que está resultando. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la principal consecuencia del aislamiento social en la productividad en el trabajo en casa? Si logramos identificar esta parte. Pues más o menos lo mencionaba yo en términos generales lo que los anteriores estudios han mostrado, ¿no? No hay una única consecuencia, pero yo aquí le agregaría una recomendación a cuando decía sobre el asunto de el acoso laboral. Por ejemplo, hay que tomar en consideración que puede ser muy exhaustivo tener videoconferencias todo el tiempo, ¿no? Que a veces el organizar los tiempos, creo que es lo que aparece principalmente, y por eso hicimos el estudio sobre ansiedad, es niveles de ansiedad generalizada, depresión, cuando no hay estas otras condiciones de acompañamiento que atenúan los efectos. Y yo creo que serían estas principales los que encontramos en los estudios previos. Pero entonces aquí entraría esta otra parte que hacer como dentro de mi compañía, pues trabajar con el fomentar entre los trabajadores el que organicen muy bien sus tiempos, porque algo que están reportando como efecto también es que parece que estamos conectados las 24 horas y no es el objetivo. Estamos alterando, porque a veces como que hay ciertas publicaciones, ¿no? Que dicen, ay, ahora que ya puedes hacer yoga, ya que puedes respirar, y yo siempre digo, pero ¿cómo pueden si yo tengo más ocupaciones que antes, ¿no? Entonces, esto muy probablemente se deba
a, pues a la dificultad que tuvimos para pasarnos de nuestra rutina en la que teníamos un horario establecido que respetábamos y el generar una nueva rutina con un nuevo horario que respetemos. Entonces, eso va a ser crucial para que se atenúen y se disminuyan estos efectos que tienen que ver con ansiedad, depresión, pero están asociados con todos estos factores contextuales que yo les mencionaba y que hay que tomar mucho en consideración: el género, las funciones en el hogar, el tener hijos, el tener condiciones adecuadas de vivienda, la conexión a internet, etcétera. Muchas gracias, maestra. Y aquí vemos que realmente, y de lo que se habla de tener un liderazgo positivo, es el, pues, basar nuestros equipos en el resultado, ¿no? Y no en un seguimiento en el de que a veces se les hace una llamada si a la hora de entrada, ¿no? Nos tocaba entrar a la empresa a las 7 de la mañana, el jefe le está hablando a las 7 de la mañana para ver si ya está conectado, ¿no? Igual en la hora de la salida, ¿no? Y eso sí se podría... pues considerar de alguna manera que se está haciendo esta parte de hostigamiento, ¿no? Sí debe de haber una exigencia, sí debe de haber un compromiso y un seguimiento, pero también, como nos comenta maestra, pues que existan, ¿no? El que se pueda organizar la persona, ¿no? De nuestro equipo pueda ir haciendo sus horarios y su rutina de trabajo, ¿no? Entonces eso ayuda bastante, es muy importante. Qué bueno que nos da todas estas recomendaciones. Creo que por último, ya estamos en la recta final y tenemos, Beatriz nos comenta que un ejercicio que se permite realizar es el equipo de soporte de la compañía y con el acompañamiento de psicoterapeuta externo. Entonces, hizo un ejercicio de terapia grupal online de los efectos que cada uno estaba viviendo en casa. Entonces, pues ese es Muy algo... buena idea. Así es, excelente la idea que nos comparte. Entonces, esto lo podemos igual hacer en nuestras compañías, con nuestros equipos de trabajo, con nuestros colaboradores. Les agradecemos a todos las preguntas que nos han realizado en esta tardecita, ¿no? Nos comentan que al cuánto tiempo de no poder dormir por las noches y le tome más de 3 horas dormir, alguien necesita acudir a pedir ayuda a un profesional de la salud. Yo diría que ya vaya a pedir ayuda. Ok, Sí, sí, muy bien. no, eso no es para nada normal. Probablemente pueda tener a lo mejor primero acercarse con algún terapeuta. Puede estar asociado con algún trastorno físico, puede estar asociado con algún estresor que me está generando esta dificultad para dormir. Si era algo que no era recurrente, que no se presentaba en mi vida, como les decía, así como las señales de alerta, hay que tomarlas en consideración. Así como cuidamos de las señales de alerta de nuestro cuerpo, también hay que cuidar de las señales de alerta de nuestra mente. Así es. Pues realmente muchas felicitaciones hemos tenido en el chat, maestra. Entonces le extendemos estas felicitaciones, también las felicitaciones por el Día del Psicólogo. Qué bueno Ay, que sí es nos cierto, tocó. felicidades a todos los psicólogos. Sí, qué bueno que nos tocó compartir este tema tan interesante con usted, tan importante, y con nuestros colegas de recursos humanos. Muchos de ellos pues sí son psicólogos, ¿no? Quienes son los líderes de recursos humanos y entienden este tema pues mucho mejor, ¿no? Pero hay quienes no tenemos esta profesión y andamos ahí, pues obteniendo toda esta información de ustedes, profesionales de la salud, que nos hacen llegar y yo creo que un compromiso de las empresas ahora va a ser muy importante y enfatizar todavía esto mucho más, porque siempre se ha sabido, ¿no? Que el entorno del hogar se extiende a la empresa y pues viceversa, ¿no? El de la empresa se extiende al hogar. Ahorita todavía ha hecho mucho más énfasis en esta parte, ¿no? Las compañeras, pues ya nada más no es atender la parte de su compromiso laboral, ¿no? Sino hay que atender una familia
ya al no ir los niños a la escuela tienen que ser maestras, entonces ahora ya realizan varias actividades en el mismo día y es normal que el nivel de estrés pues se eleve, ¿no? Y de nuestros colaboradores también, y sobre todo uno de los resultados que usted nos muestra, ¿no? Que una de las mayores preocupaciones es que algún familiar o nosotros mismos que quizá acudimos a los centros de trabajo podamos llevar esta contagio a nuestras familias, ¿no? Existe esa preocupación, entonces lo que nos sugiere de todas las medidas de prevención, de todas las sugerencias que nos hacen los expertos y las recomendaciones, nosotros las estemos comunicando y hagamos mucho énfasis en eso, pues ayuda bastante a nuestras compañías. Pues estamos muy agradecidos con la información, maestras. Aquí tenemos las preguntas que nos hacen llegar. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que tenemos una encuesta para que nos puedan llenar, para que usted la pueda realizar a través de este Zoom. Entonces, gracias a todos ustedes, le queremos extender este gran agradecimiento a nombre del presidente Heriberto Galindo, de nuestra Asociación de Recursos Humanos de Aritac, a la maestra Erika Clay. Entonces, maestra, le cedo la palabra por si quiere extendernos unas palabras de despedida antes de irnos. Pues nada más agradecer por la invitación y pues a todos felicitarles por su labor y alentarles a que, pues a que extendamos nuestro campo de entendimiento, porque a todos esto nos está representando un reto y no nos queda de otra que prepararnos y flexibilizar nuestro pensamiento, porque va a implicar un reajuste a esto que le llaman la nueva normalidad, las nuevas normalidades que vamos a vivir. Entonces, yo soy de las optimistas de que vienen tiempos mejores. Entonces, pues enhorabuena para todos y gracias nuevamente. Muchas gracias, maestra. De nuevo le extendemos el agradecimiento a nombre de todo el equipo de Aritac, de nuestra directora Gabriela Lagarda, del equipo Tania, Paulina, que están al pendiente de toda esta transmisión, de enlazar la información y de hacer que todo quede perfecto para compartir con ustedes. Les recordamos que tenemos en nuestras páginas de Aritac toda la información de COVID-19, los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes, los webinars que va a haber. También se suben las presentaciones que compartimos a través de este medio. Los invitamos a visitar la página. Están trabajando fuertemente diariamente en alimentar para tener información de interés a la mano y de vanguardia para todos. Y también los invitamos a que llenen la encuesta. Es bien importante, no nos lleva más que un minutito. Se los vamos a agradecer de corazón, todo el equipo de Aritac, porque a través de él nosotros, el equipo de Aritac puede seleccionar los temas que van a ser de su interés, que nos puedan ayudar en nuestras empresas. Así es que entra usted aquí a esta parte del agradecimiento, le da a continuar y listo. En unos segunditos vamos a tener esta información a disposición del departamento de Aritac. Así es que muchas gracias a todos ustedes. Con esta información esperamos que todos puedan implementar en sus empresas y extender la importancia de la salud mental, puedan tener departamentos o puedan hacer alianza con algún despacho de psicología para que podamos extender esta atención a los colaboradores que la puedan necesitar. Es muy, muy importante el que vayamos evolucionando en esta parte y que ya lo consideremos esencial en nuestras compañías y en nuestros departamentos de recursos humanos. Muchas gracias a todos ustedes por estar durante este tiempo conectados con nosotros, por la participación que nos hacen llegar, por sus preguntas, porque nutren esta información, esta conferencia. A nuestra experta, realmente hemos quedado fascinados con la información en esta tarde.
Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una muy, muy linda tarde y nos vemos en los siguientes webinars que Aritac tenga preparados para ustedes. Hasta pronto.